¿Me están viendo ahí todavía? No.
Hermanos, buenas tardes. Gracias por estar acá conectados para poder recibir este taller de padres. Lo habíamos planificado de antemano para hacer estos talleres con un amigo que queríamos que esté en Ecuador por una semana. Por las circunstancias, pues obviamente él no puede estar acá, pero queremos seguir con el plan y hoy vía pues él nos va a poder dar el primer taller, mejor dicho, los 3 talleres lo va a dar él todos los sábados. Gracias por estar acá. Sabíamos que necesitábamos estos talleres como padres, también para nuestros chicos es tan importante, y mucho más ahora con la situación que estamos pasando. Un poco ha venido a crear algunos conflictos por estar encerrados, ¿no? Y yo creo que esto va a ser de mucho aprendizaje para todos. Dios quiera que nos sirva. Yo te animo muchísimo a dejar tu celular a un lado, a cualquier cosa que estés haciendo y pongas mucha atención de lo que Dios quiere enseñarte hoy en esta tarde. Quiero dar la bienvenida a un gran amigo que es Orlando Rocha, lidera la iglesia en Medellín, Colombia. Es padre de 2 hijos ya adolescentes. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es un hombre muy conocido en nuestro país, ya que fue misionero también acá. Él fue uno de los que inició la iglesia en Quito, Ecuador. Entonces yo creo que va a ser increíble que él nos pueda enseñar. Gracias, un gusto saludarles, de verdad. Nos extrañamos todos, de seguro, pero este medio nos ayuda mucho a abrazarnos, a vernos la cara, a un mensajito, nos ayuda muchísimo para amarnos. Por favor, amemos a nuestros hijos, cuidémoslos, conversemos las veces que sean necesarias, pero la verdad este es un tiempo también para hacer muchas cosas que tal vez por falta de tiempo no lo hemos hecho. Hoy es el tiempo. Gracias, bienvenidos. Hace 7 años. Tengo un hijo de 13 años que en este momento él está pues en bachillerato. Y pues obviamente llevamos con mi esposa 21 años de casados. Ha sido muy especial este tiempo. Eh, También hace 25 años estuve como misionero en Ecuador, comenzando con otros 10 amigos muy jóvenes, éramos todos, comenzando la iglesia allí en Quito. Fue una experiencia muy especial, espectacular, por eso para mí es un gran honor estar aquí. Llevo en mi corazón a la iglesia en Quito, amo profundamente la iglesia en Quito, tengo amigos muy especiales allí. Uno de ellos evidentemente es Gerardo, Mónica y sus hijos, que son personas muy especiales para mí. Y pues obviamente la idea era poder pasar un tiempo con ustedes esta semana. A partir de hoy vamos a estar allí en Quito, pero desafortunadamente por todas estas situaciones del COVID y demás cosas, pues no se pudo hacer el viaje, pero ahí está todavía abierta la posibilidad de que en un futuro, Dios mediante, podamos hacerlo. Pero me siento muy agradecido de poder estar acá, de poder compartir este tiempo con ustedes. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy importante, ¿no? Que personalmente para mí es muy especial. Se llama pastoreando el corazón de tu hijo o pastoreando el corazón de nuestros hijos.
Y quiero dividir este taller en tres partes, o lo dividí en tres partes. Uno, la expectativa. Dos, el contexto. Y tres, la dirección que debemos tomar. Ahora, quiero compartirles algo muy especial. Creo que esto es algo que desde el mismo momento en que me hice papá siendo un discípulo, se dieron estas tres cosas. Por estas tres etapas tuve que pasar. Digamos que estos son tres etapas, ¿no? que se dieron en mi vida. La expectativa, el contexto y la dirección que debo tomar. Entonces son cosas que de alguna manera he vivido, he experimentado y he caminado con Dios en la crianza de mis hijos, ¿no? En la labor de, junto con mi esposa, ser papás. Entonces, obviamente, no solamente les voy a compartir cosas de mi corazón, sino que ha sido lo que hemos caminado evidentemente con Dios en todos estos prácticamente 19 años en los que hemos sido papás. Y quiero empezar por esta primera parte, la expectativa. La expectativa. Y esencialmente es lo que nosotros queremos ver en nuestros hijos. Y frecuentemente la expectativa está asociada a un ideal, ¿no? Que deriva de nuestro entorno, es decir, queremos hijos sanos, obedientes, respetuosos, responsables, disciplinados, etc. Queremos buenos hijos. Estamos de acuerdo en que ninguno de nosotros quiere tener hijos pues que fracasen en la vida o que sean un problema. Realmente ninguno. O sea, queremos buenos hijos. Tenemos en realidad una expectativa muy alta de nuestros hijos, a veces aún sin tenerlos, ¿no? Y por eso quiero ir al tema, a enfocarme un poquito aquí en la expectativa. Porque cuando me casé, pues evidentemente lo que pensábamos con mi esposa era tener hijos. Y hay una expectativa, obviamente, que uno se forma a lo largo de su historia, aún siendo hijo, se forma una expectativa de qué tipo de hijos nosotros queremos tener. Y se forma una expectativa bastante alta, ¿no? De hecho, cuando yo era niño, siempre que iba para el colegio, en el bus en el que iba, veía como un aviso grande, una publicidad muy grande, y decía, siempre que pasaba en el bus por ese lugar, la publicidad decía, educa al niño de hoy y no vas a tener que castigar al hombre de mañana. Y eso siempre se me quedó en la cabeza, ¿no? Y eso es una expectativa que nos forma el entorno. A eso me refiero. Educa al niño de hoy y no tendrás que castigar al hombre del mañana. Entonces, siempre que yo veía eso, que pasaba en el bus, siendo niño, tendría unos 12 años, pensaba, ok, yo quiero educar a mis hijos para que no tenga que castigar después al hombre de mañana. Eso se quedó en mi cabeza. Entonces, la cultura, el entorno, el trasfondo familiar nos forma unas expectativas con respecto a la crianza de nuestros hijos, ¿no? Unas expectativas que no toman en cuenta, por ejemplo, muchas veces el contexto de la realidad, o sea, de lo que realmente hay en el momento en que tenemos hijos, en el momento en el que somos papás. Y obviamente estos contextos son diferentes de familia a familia. Por ejemplo, hay padres que de alguna forma terminaron siendo padres por accidente, por ejemplo, y que terminan siendo padres solteros, madres solteras, y eso hace lógicamente la crianza pues problemática, porque no hay como un presupuesto con respecto a cómo crear sus hijos, ni siquiera estaban esperando tener hijos. Entonces, eso hace que no exista una expectativa ni siquiera, y que se tenga que formar una expectativa a la fuerza con respecto a la crianza de los hijos. Pero, pues obviamente tenemos una expectativa con respecto a los hijos. Les voy a contar otra historia con respecto a este tema de la expectativa. Hace unos años, cuando Isabela tenía más o menos 2 años,
estuve en un taller de crianza de hijos hace muchos años, estoy hablando de hace 17 años casi, o más, un poquito más. Y en ese taller recuerdo que el hermano que estaba dando el taller nos contó una historia, ¿no? Era una historia que contaba pues con respecto a su hija. Entonces él decía que cuando su hija cumplió 12 años, él la llevó a comer helado, ¿no? Y le dijo, mira hija, pues quería pasar este tiempo contigo porque quiero que seamos amigos, quiero que tengamos una buena amistad, una buena relación y todo lo demás. Entonces ella estaba como en un columpio, en un momento paró el columpio y comiéndose el helado le dijo al papá, gracias papá, pero ese tiempo ya pasó. Wow, qué duro. Y cuando yo escuché eso, dije, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo quiero realmente tener una buena relación con mis hijos, ¿no? Una buena relación. Entonces, eso fue otro elemento con respecto a la expectativa. Eso también formó una expectativa en mí, años después. Ok, yo quiero tener una buena relación con mis hijos. Pero entonces, fíjate que esa expectativa me la da el contexto en el que me muevo. Ya estaba yo en la iglesia, entonces no, hay que ser amigos de los hijos, ¿no? Entonces se forma una expectativa, pero toma la forma de un ideal, ¿no? Y eso se va delineando a medida que uno camina y que recibe diferente información de parte de la cultura en la que uno se mueve, sea la iglesia, sea la familia, sea los libros, sea diferentes cosas, ¿no? Bueno, ya en otra ocasión escuché, solamente para contextualizarlos de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque yo creo que todos ustedes tienen unas expectativas formadas con respecto a la creencia de sus hijos, ¿no? Todos nos formamos esas expectativas de alguna manera. Sofisticadas o no sofisticadas, desarrolladas o no desarrolladas, pero de alguna manera nosotros nos formamos unas expectativas. Tal vez algunos no se forman esas expectativas y están dejando que el día a día eduque a sus hijos. Puede ser también, y eso hay que también tomarlo en cuenta. Digamos que es una expectativa negativa, por decirlo de alguna manera. Pero todos tenemos una expectativa con respecto a la crianza de nuestros hijos. Recuerdo haber escuchado una clase de Sam Lane o haber leído de él que decía que la batalla es por el corazón de nuestros hijos. Entonces, claro, es esa otra afirmación y como la expresó, formó en mí otra expectativa, es decir, alimentó la expectativa. Ok, yo quiero tener los hijos de esta forma, o quiero mis hijos de esta manera. Entonces hay una expectativa, todos. Y creo que en esto también quiero expresarles que yo no he terminado la tarea, es decir, todavía estoy en ese plan, todavía estoy haciendo la tarea de educar, todavía me falta un chico por educar, pero la tarea sigue, es decir, continúa, es decir, uno no deja de ser papá, ¿no? Entonces, pues en esto solamente quiero decirles que yo asumo y realmente voy a tener muy en cuenta y creo que todos nosotros hemos buscado hacer la tarea lo mejor, lo mejor que podemos, ¿no? De la mejor forma posible y eso lo vamos a ver ahorita en el contexto, pero creo que todos hemos querido ser buenos papás, ¿no? Y la expectativa no es solamente tener buenos hijos, sino ser buenos papás. Yo creo que ponemos esa expectativa en nosotros, ¿no? Queremos ser buenos papás. Y se forma como un ideal de ser buenos papás y tener buenos hijos, y esto tiene que funcionar, ¿no? De hecho, también el contexto en el que nos movamos también nos presiona a eso, ¿no? Yo, por ejemplo, veía en mi familia que había situaciones que no estaban bien y que, pues lógicamente, los hijos que yo veía que se criaban, pues no eran los mejores. Adicional a eso, lo que yo veía en mi barrio, con mis compañeros, mis amigos o los hijos de los vecinos. Bueno, había una cantidad de situaciones que yo veía, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo la falla? Es decir, el contexto en el que nos movemos nos forma una expectativa. Entonces, ahí voy a mi segunda parte. Ahorita vamos a ir a ver varias escrituras también, obviamente, pero quiero ir a esta segunda parte. El contexto. Ok, ya tenemos la expectativa y estamos de acuerdo en que todos nosotros queremos tener
buenos hijos, hijos saludables, hijos exitosos, hijos obedientes, hijos que sean el orgullo de la familia, hijos, buenos hijos. La verdad es que todos queremos algo así, ¿no? Y uno lo puede ver en cada aspecto de la sociedad en la que nos movemos, aún dentro del marco como tal de la iglesia también hay esa expectativa de tener buenos hijos y de ser buenos papás, ¿no? Está eso ahí, creo que es una buena motivación, creo que es un buen deseo, pero a veces, obviamente, como les decía al principio, puede ser que se formen en nosotros unos ideales que son irreales, ¿no? Que funcionan muy bien como ideales, pero que tal vez no toman el contexto de la realidad en la que nos movemos nosotros. Pues nos movemos nosotros como papás y también se mueven nuestros hijos. Entonces vamos a ver esa segunda parte, el contexto. Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cosas en cuanto a la crianza? Es decir, el estado real. Es algo que cada uno de nosotros como papás necesita observar y medir, y a partir de ese análisis, pues lógicamente comenzar con el trabajo de la crianza. Y en el contexto, mis hermanos, tenemos que también considerar algo que yo tuve que considerar. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto en el que mis hijos están? Por ejemplo, solamente vamos a hacer una diferenciación aquí. Nosotros, en el contexto en el que nosotros nos criamos, evidentemente es muy distinto al contexto en el que nuestros hijos se están criando. Por ejemplo, nosotros nos criamos en la calle, en un sentido. Nosotros estábamos en la calle todo el tiempo, ¿no? Y salíamos a jugar y que con los amigos y que vamos, ¿no? Eso fue desde muy pequeños, ¿no? Muy pocos, creo que de nosotros, por lo menos yo no, pero muy pocos estuvieron en el contexto de la iglesia. Sí, digamos que fueron muy pocos los que estuvieron en el contexto de la iglesia. La mayoría de nosotros venimos de contextos católicos y a veces me daba la impresión que en la iglesia católica los niños no los querían, ¿no? A mí me daba esa la impresión, porque uno estaba haciendo bulla y el cura lo callaba, entonces era como, uno tenía que estar ahí como, esto es medio raro, esto es medio para adultos y pues no era muy comprensible el tema. Entonces, muy pocos o casi, sí, son muy pocos los que se crearon en el contexto de una iglesia diferente a la iglesia católica, en la escuela dominical y todo esto. Pero la mayoría de nosotros venimos del contexto como tal de vivir con los amigos en la calle, de estar jugando fútbol, de estar jugando, bueno, los diferentes juegos que uno juega cuando es niño, ¿no? Aquí hay unos juegos, pero no sé si esos nombres de esos juegos son buenas palabras, entonces mejor no los menciono, porque no sé, ¿no? Que el soldadito libertador, bueno, ese sí es universal, pero hay otros que yo sé, un juego aquí que no es una muy buena palabra ya en Ecuador, entonces no lo voy a decir, pero esos juegos que uno hacía con tapitas y todo el tema, y que a las escondidas, y que una cosa y que la otra, nosotros nos movimos en ese contexto como niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pelea de nuestros papás era por entrarnos a la casa, ¿no? Pero hoy estamos en un contexto diferente. El contexto en el que nuestros hijos se mueven es el contexto de la virtualidad. Resulta que ahora hay unas generaciones, ¿no? Están los millennials, están los centennials, y están los últimos que se me olvidó cómo se llama esta generación, pero ya es la última generación, los niños que se están creando en esta generación que son nativos plenamente virtuales, ¿no? Que nacieron con la tecnología. Nosotros los papás adultos podemos decir, nosotros somos antes del Internet, después del Internet, ¿no? Entonces tenemos ambas caras de la moneda. Por ejemplo, los millennials son los que nacieron en 1980. Ellos todavía, digamos, no se pueden considerar como nativos virtuales, pero están muy cerca de la virtualidad, más cerca que nosotros que somos la generación X, ¿no? Pero están los centennials son los que nacen a partir del año 95 en adelante. Estos muchachos ya tienen el tema de la virtualidad, nacieron con la virtualidad. Entonces ellos se mueven en el contexto de la virtualidad. Aplicaciones, videos TikTok,
Snapchat, un montón de cosas, ¿no? Entonces ya tenemos otro contexto, son los chicos, los hijos virtuales. Entonces ellos ahora no salen de la casa. Generación Z. Es la generación Z. Están, mi asistente me lo acaba de decir, están en la casa, metidos en la casa, y su distracción, sus juegos tienen que ver con el tema de las iPad, iPhones, tablet, celulares, todo. Y son expertos, supremamente expertos en el tema de la tecnología. Si me van a entender, nosotros todavía tenemos problemas para encender el celular. Ellos no. Ellos tienen una capacidad innata para el tema de la virtualidad. Y a veces como papás, nosotros nos desprendemos de ese contexto y resulta que ese contexto es importante considerarlo. ¿Cómo lidiamos con la virtualidad? ¿Cómo entendemos la virtualidad? ¿En qué dirección se mueven nuestros hijos dentro del marco de la virtualidad? ¿No? Ese contexto es muy importante entenderlo. Ahora, es muy difícil, obviamente, porque pues tenemos que meternos allá, ¿no? ¿Cómo es este tema? ¿Cómo es el tema de la virtualidad? ¿Cómo funciona eso? Muchos de nosotros hemos aprendido ya los celulares y la tablet, pero déjenme decirles una cosa, lo que estos muchachos hacen con los celulares, con la tablet, eso se sale totalmente del marco de lo natural. Eso a veces no tiene sentido, ¿sí me explico? Pues para nosotros que somos la generación X, que nacimos antes de Internet, es decir, que nosotros llamábamos en el teléfono ese que da, la bolita que da vueltas, nosotros somos de esa generación y es muy difícil para nosotros hoy en día, por ejemplo, con este tema de los celulares, ¿no? Algunos hemos aprendido, pero para otros no, estos ni siquiera quieren tocar eso porque no, realmente no es algo que se les facilite, ¿no? Entonces, todo esto para decirles que el contexto es importante, el contexto en el que nosotros estamos creando a nuestros hijos, educándolos. Y hay un dato importante, por ejemplo, antes, el peligro con los muchachos antes de, o sea, los que nos criamos pues en la calle, era el riesgo de embarazos a temprana edad e adquirir adicciones, por ejemplo, al alcohol y cigarrillo y drogas tradicionales como la marihuana o la cocaína. El peligro de hoy con los chicos de hoy es básicamente, ya dejó de ser ese de forma significativa, o sea, ya no hay riesgos de embarazos, ya no hay riesgos de que, por ejemplo, los chicos sean adictos a temas como el alcohol o drogas de este tipo tradicionales, o drogas, esas drogas que se llaman artesanales, las drogas que se hacen en laboratorios o en este tipo de cosas. Hoy los chicos tienen el riesgo de involucrarse en una alta tasa de suicidios, ¿sí? Por el encierro y por el tema de las redes sociales, depresión que deriva pues en suicidios. Entre estos chicos, la generación Z, hay una alta tasa pues de suicidios. Y el ingreso al tema de drogas sintéticas. El ingreso a drogas sintéticas como tal, ¿sí me voy a entender? Entonces, eso es un agravante, es algo que tenemos que tener, considerar plenamente en el contexto en el que nos encontramos para saber cómo lidiar con este tema de la virtualidad, ¿no? Porque también nuestros hijos, los chicos, tienen una posibilidad de entrar a mundos que nosotros no conocemos y a los que para nosotros es difícil acceder, ¿no? En eso tenemos que tener mucho cuidado, por eso la virtualidad es algo que nosotros necesitamos conocer. Tal vez no manejar, tampoco estoy pensando que tenemos que ponernos esa exigencia encima, pero por lo menos sí, evidentemente, conocerlo, saber de qué se trata, ¿no? Porque nuestros hijos están metidos en ese cuento, en ese tema.
Y es un tema que para ellos es importante, así como para nosotros es leer. Por ejemplo, la generación X se caracteriza por ser la generación que más lee. Entonces, para nosotros un libro puede ser el equivalente a ellos estar en un celular, ¿no? Estar en un iPad, estar en un computador, ¿no? Manejando el tema de la tecnología, redes sociales, que para nosotros pueden ser inexplicables, pero yo no entiendo cómo estos muchachos pueden estar tanto tiempo metidos en estos aparatos. Sí, pero eso es algo que evidentemente se desprende de nuestra comprensión, tal vez porque no estamos involucrados en ese contexto. Pero es importante entender ese contexto, el contexto en el que se mueven ellos, y ya les voy a explicar por qué. La verdad, mis hermanos, y eso es algo en lo que yo encontré también paz y quiero que nosotros todos tengamos paz. No somos padres perfectos y tampoco vamos a tener hijos perfectos. Eso es algo en lo que necesitamos descansar. Tampoco creo que esa sea la expectativa. No creo que debamos educar a nuestros hijos para satisfacer a los presupuestos de la cultura o a las expectativas que nos implantaron o que nos permitimos implantar. Debemos educar a nuestros hijos para satisfacer a Dios y para honrarlo. Esa debe ser la dirección. Educamos a nuestros hijos, ¿por qué? Porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. No para darles lo que nunca tuvimos. Esa es otra cosa un poquito interesante, ¿no? Que esa es otra situación que está ocurriendo hoy. Pues no educamos hijos para darles lo que nosotros nunca tuvimos, porque así no se los demos, lo tienen. Lo que nunca tuvimos, ellos lo tienen. Así no se lo demos, lo tienen. Entonces no creo que se trate de educar a nuestros hijos para darles lo que ellos nunca tuvieron, sino realmente porque los amamos y queremos lo mejor para ellos, ¿no? En virtud de nuestro caminar con Dios. Ahora, un elemento que es importante considerar dentro del contexto del que les estoy hablando es lo que Ted Tripp dice con respecto a los padres de esta generación. Los padres de hoy son parte de una generación que abandonó la autoridad. Ese contexto, eso de lo que les voy a hablar, también es importante entenderlo. Más adelante él dice, ¿cuál es mi punto? Simplemente esto, los niños que crecen en este clima en el que ya no hay autoridad, ya no se sientan en las filas ordenadas en la escuela, ya no piden permiso para hablar, ya no tienen las consecuencias ya no temen a las consecuencias de contrariar a sus padres, no aceptan un papel de sumisión en la vida. Y alguna vez escuché a una psicóloga decir algo que me parece muy interesante, que los padres de nuestra generación, o sea, nuestros padres, nosotros crecimos, los de esta generación, crecimos con temor a nuestros padres, ¿sí? Y ahora estamos con temor a nuestros hijos. Y en aras de eso se perdió la autoridad. Entonces, no sé, yo creo que ustedes se han podido dar cuenta que en el contexto en el que estamos, en este momento, es en un contexto en el que no existe autoridad. El tema de la autoridad es un tema muy complejo. ¿Cómo afecta esto a la crianza? Los métodos viejos de la crianza ya no funcionan. Los métodos autoritarios de antaño evidentemente son inefectivos, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo en este momento, que el tema de la autoridad es un tema que está completamente por el piso. Es decir, tú ves que en la mayoría de nuestros países, por ejemplo, muchos muchachos no respetan a un profesor, no respetan a un policía, no respetan a un adulto mayor. ¿Por qué? Porque no respetan a sus padres. Y porque ese ideal de autoridad quedó sepultado desde el mismo momento en el que se comenzó la crianza, ¿sí? Porque ahora, paradójicamente, por alguna extraña razón, nosotros como padres tenemos miedo a nuestros hijos. El síndrome del pequeño emperadorcito es algo que se está dando de forma penetrante en la cultura en la que nos encontramos.
en el que el padre existe para complacer los deseos de sus hijos, los caprichos de sus hijos. Es una cuestión muy profunda, no sé si ustedes lo han podido experimentar, pero yo me he sido testigo de la frustración que uno ve en papás y mamás en un centro comercial cuando 2 o 3 de sus hijos comienzan a hacer pataletas, les pegan, los maltratan. Es impresionante. Esto está ocurriendo con niños entre 4 o desde los 4 años en adelante, incluso más pequeños. Hace unos días estaba yo, cuando podíamos salir, estaba en un almacén de cadena desayunando con un hermano y vi como un niño, tendría 3 años, con un celular en la mano, le comenzó a hacer una pataleta a su papá y el papá era un tipo grandísimo, medía como un 80 y era una cosa así cuajadísima, grandísima. Y un niño de 3 años lo tenía manipulado, ¿no? Lo hizo arrodillar para que le diera de comer mientras él estaba en el celular. Entonces, lo que uno analiza de esto es que hay una pérdida de la autoridad y esa pérdida de la autoridad evidentemente ha hecho que la crianza pierda sentido, pierda oportunidad. ¿Por qué? Porque es difícil criar sin tener autoridad. Aún, por ejemplo, también muchos estados en nuestros países, por ejemplo, han restringido mucho la autoridad que los padres tienen sobre los hijos, ¿no? Evidentemente porque también han habido situaciones de maltrato y todo lo demás. Y pues eso lo hace complejo. Ahora bien, este elemento de la autoridad es importante porque es lo primero que nosotros tenemos que recuperar si en efecto buscamos criar efectiva y eficientemente a nuestros hijos. Y la autoridad nunca ha sido un asunto fácil, jamás. Muchos padres, y es de lo que les estaba hablando ahorita, hoy obedecen más bien a su frustración en busca de establecer su autoridad y terminan haciendo uso de métodos equivocados y pues obviamente pecaminosos, como por ejemplo el maltrato físico o el maltrato verbal, el maltrato psicológico, castigos absurdos, amenazas, etc. Hay muchísimas cosas. De hecho, una estadística en nuestro país, por ejemplo, reveló que con este aislamiento, los casos o el índice de violencia intrafamiliar contra mujeres y niños creció de forma significativa. Claro, porque ya los niños estaban dentro de sus casas y pues imagínate tener un niño, si es difícil tener un niño quieto sin cuarentena, imagínense tener un niño quieto en la cuarentena, o sea, no puede salir al parque, no puede hacer nada diferente a lo que uno lo acostumbra a hacer y también en el celular se cansan todo el día, es decir, es muy complejo ahorita. Entonces eso ha mostrado, por ejemplo, que evidentemente la autoridad se perdió, ¿no? Y se están usando métodos que definitivamente son completamente equivocados. Tal vez con eso se logre de forma temporal la sumisión, entre comillas, de los niños o muchachos, pero es una sumisión que obedece al miedo y no al respeto, la admiración o el amor. Terminamos perdiendo el tesoro más grande que nosotros tenemos de nuestros hijos y que es su corazón. La búsqueda de la autoridad es la búsqueda o la lucha por el corazón de nuestros hijos. Recuperar la autoridad, buscar recuperar la autoridad es la lucha por el corazón de nuestros hijos. Y en verdad, lo más importante, mis hermanos, no es la conducta de nuestros hijos, sino el corazón de nuestros hijos. Y ese es el tercer bloque en el que me quiero enfocar. La dirección que debemos tomar. Y vamos a hablar de lo primero en este tercer bloque, que es la centralidad del Evangelio. Ok, tenemos la expectativa, tenemos el contexto, tenemos un problema, se perdió la autoridad. Ok, ahora bien,
¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué rumbo debemos tomar? Porque tenemos una buena expectativa. Entendemos el contexto. Entiendo quiénes son mis hijos. Entiendo quién soy yo como papá. Mis falencias, mis fallas, mis debilidades, mis fortalezas, lo que todavía necesito aprender, que tengo buena fe, pero todavía me falta, que no voy a ser un papá perfecto, pero puedo ser un papá maduro. Ok, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué dirección debemos tomar? Eso es lo que quiero tratar en este tercer bloque. Y es, primero, la centralidad del Evangelio. Ok, es el Evangelio el que nos pide que eduquemos a nuestros hijos basados en sus presupuestos y en sus demandas. O sea, es la Biblia la que nos pide que eduquemos a nuestros hijos. Es en el Evangelio donde encontramos la instrucción de educar y criar a nuestros hijos y lógicamente no de cualquier forma. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos escrituras que se constituyen el insumo fundamental para la crianza. Quiero que vayamos a dos que han sido evidentemente particulares. Una está en Deuteronomio 6. Si me quieren, por favor, acompañar allá. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu mente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Interesante el versículo 7 dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A partir de ahí, o sea, esa escritura nos habla de educar a nuestros hijos. De educar a nuestros hijos con el presupuesto, con el insumo del Evangelio, no de cualquier forma. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Versículo 1 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora bien, es importante entender que cada una de estas escrituras está enfocada, orientada, no solo a tratar la conducta o el comportamiento de nuestros hijos, no, sino su carácter, su corazón. El Evangelio nos enseña que es de adentro de donde surgen las actitudes pecaminosas que se manifiestan o expresan en la conducta. Por consiguiente, no se trata solo de hacer cambios externos, sino de ser transformados en el carácter. Ted Tripp dice algo interesante. El enfoque central de la crianza es el Evangelio. Usted no solo necesita dirigir la conducta de sus hijos, sino las actitudes de sus corazones. Usted necesita mostrarles no solo el qué de su pecado y fallo, sino también el por qué. Sus niños necesitan comprender desesperadamente no solo el qué externo de lo que hicieron mal, sino el porqué interno de lo que hicieron.
usted necesita ayudarle a saber que Dios obra desde adentro hacia fuera. Entonces, en virtud de eso, necesitamos ir en dirección del carácter, que es a la larga lo que origina la conducta. Eso, mis hermanos, es lo más importante. Yo sé que muchas veces nosotros queremos clases que nos digan 10 pasos de cómo educar a nuestros hijos. Y eso puede ser muy expreso a la larga, ¿no? Aquí el Evangelio se invierte en otro lugar, se invierte en el corazón, en el carácter, porque es de allí donde surge todo. Es decir, la conducta, el comportamiento de nuestros hijos, simplemente, llanamente, es la expresión de lo que ellos llevan adentro, de lo que hay dentro de ellos. Y eso, pues claro, eso obviamente necesita de mucho más tiempo y paradójicamente eso es lo que no tenemos, tiempo. Porque es con tiempo en el que nosotros podemos no simplemente corregir una conducta que también es importante, sino tratar lo de adentro. Sentarnos a pensar por un poquito, hey, ¿por qué actúa este muchacho así? ¿Por qué actúa así? Como dice Benquito, ¿por qué este Wambra actúa de esta manera? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por dónde va la cosa, no? Pero a veces hay muy poco tiempo para pensar en eso. Entonces es mucho más fácil corregir conductas que tratarlo de adentro. Aquí, 2. Ir hacia el corazón de la conducta. Es hacia allá donde tenemos que ir, hacia lo que origina la conducta. Vamos a Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Se pasa muy rápido el tiempo. Dios mío. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida, o porque él es fuente de vida. Las escrituras enseñan que el corazón es el centro de control de la vida, o es el mando de control. Por consiguiente, la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Ahora no estoy hablando del órgano cardíaco, ¿no? Estoy hablando de del interior de la persona. El judío asociaba el interior con el corazón, porque es lo que, o la mente, pues, porque es lo que dirige todo, es el centro del intelecto, voluntad y emociones. Pero eso es ese es el corazón, lo que mueve todo. El corazón es el lugar donde se pierde o se gana esta batalla. El que produce vida o destila muerte. Por ser el asiento de los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, además del intelecto, el corazón o la interioridad del ser humano juega un papel fundamental en la vida. Cultivarlo y llenarlo de todo lo bueno o lo necesario para construir y edificar lo de adentro es tarea cotidiana y fundamental de los padres. Vivimos según lo que pensamos. Si no ganamos la mente de nuestros jóvenes, pues a la larga terminamos perdiendo todo. No se trata de imponer conductas por la fuerza. Lo importante es ganar el corazón de nuestros hijos o de nuestros jóvenes para que cuando hagan lo que tengan que hacer de forma voluntaria o lo hagan de forma voluntaria y de buen ánimo. Y creo que es aquí donde realmente hemos perdido la batalla. Hemos perdido la batalla peleando por el corazón de nuestros hijos. Hemos perdido el corazón de nuestros hijos. Y yo lo vi, por ejemplo, en el ejemplo que colocó este hermano hace 17 años en ese taller,
cuando su hija le dijo que ya no era el tiempo para eso, ahí entendí, después de muchos años, que él no simplemente había perdido la conducta o había dejado de corregir la conducta de su hija, porque muy seguramente la corrigió muchas veces, sino que entendí que había perdido la batalla por su corazón, por lo que era ella en ese ser interior. Eso fue una historia muy triste, ¿sí? Pero que nos dejó a nosotros una lección muy importante. Esta batalla es por el corazón de nuestros hijos, hermanos y amigos. Y hay muchos enemigos a nuestro alrededor, tal vez a veces incluyendo en nosotros mismos, que están buscando el corazón de nuestros hijos, dañar el corazón de nuestros hijos, la tecnología, las malas amistades, la cultura, lo que ven en internet. Hay muchísimas influencias que van por el corazón de nuestros hijos. Por eso yo les hablaba al principio que esto no se trata de 10 pasos de cómo educar a nuestros hijos, sino de ser conscientes que la batalla es por el corazón, por el interior, por el ser de ellos. El corazón es un manantial desde donde fluyen los asuntos de la vida, y la conducta de una persona es una expresión de la abundancia del corazón. Y este tema se repite permanentemente en la Biblia. El corazón determina la conducta, por tanto, lo que usted dice y hace, o lo que tú dices y haces, expresa la orientación de nuestro corazón o de tu corazón. Marcos 7:21, mira lo que dice. Marcos 7:21 dice: porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Lo que nuestros hijos hacen y dicen es, por consiguiente, un reflejo de lo que está en sus corazones. El asunto básico es que lo que ocurre en el corazón de nuestros hijos es porque el corazón es el centro del control de sus vidas. Como padres, nos podemos distraer, por ejemplo, con la conducta. Y obviamente es una distracción fácil, comprensible, es decir, entendible. Porque, ¿por qué? Pues es lo que nos advierte, por ejemplo, de la necesidad de disciplina para nuestros hijos, ¿no? Que están portándose mal, entonces necesitan ser corregidos en su conducta. ¿Por qué? Porque la mala conducta irrita, por lo cual llama la atención y se convierte en nuestro enfoque, corregir la conducta. Pero el problema es que podemos estar dejando de advertir algo mucho más profundo. Ahora bien, podemos tener una mejor conducta en nuestros hijos, pero dejamos de ver lo verdaderamente importante, su corazón. Y esto no siempre es fácil. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema es que las necesidades de nuestros hijos son más profundas que su desagradable conducta. Ok, sí, su conducta en determinados momentos puede ser desagradable, puede ser irritable, pero eso simplemente es, digamos que, un semáforo en rojo de lo que está pasando dentro de su corazón. Y es hacia allá donde tenemos que ir, ¿no? En pocas palabras, tenemos que comenzar a mirar mucho más profundo, mucho más allá. Si nosotros comenzamos a corregir solo la conducta de nuestros hijos nos van a tener miedo, pero no nos van a respetar ni van a tener la suficiente confianza para acercarse a nuestros corazones. Su comportamiento no surge sin causa. Si queremos ayudarlos, en verdad tenemos que estar más preocupados por las actitudes de su corazón que dominan su conducta. En este caso, Tripp también dice: un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Entonces resulta que hay un problema. Yo analicé eso
hace muchos años antes de que mi hija entrara a la adolescencia. Y yo me di cuenta que mucho de lo que sucedía era que nuestros hijos cambian, ¿no? Unos son nuestros hijos cuando son pequeños, otros cuando llegan a la adolescencia y otros cuando son adultos, ¿no? Y voy a ponerles un ejemplo. Uno tiene a su hija pequeña, ¿no? Es ahí con su hija y rico y su hija detrás de uno, le coge la pierna. De repente, sin que te des cuenta, ¡plum!, hay una extraña en tu casa. Una extraña. Un adolescente. Ya casi ni te habla, ¿no? Y comienza a haber problemas, ¿no? Comienza a escuchar música rara, comienza a tener amigos raros, pues para uno son raros, ¿no? Para ellos no. Comienzan a hacer cosas muy raras, ¿no? Ya no es tu hija la que tenías de pequeñita, pero ya es otra persona. Y escucha una música extraña, ¿cierto? Se viste raro. Ya uno antes le compraba la ropa, ahora no. No, no quiero eso, quiero esto. No, pero yo tengo, no, no, no me gusta, quiero eso. Entonces uno comienza a experimentar también unos cambios como papá. Y son cambios obviamente derivados de la transformación que ellos sufren. Paradójicamente, la mayoría de papás terminan envueltos en una pelea con sus hijos, ¿no? La adolescencia es una época absolutamente temida por nosotros como papás, pero creo que también es un presupuesto infundado que nos da la cultura. Es una estigmatización. ¿Por qué? Porque siguen siendo nuestros hijos. Es cierto, entran en una etapa diferente y si ellos cambian, nosotros también tenemos que cambiar. Entonces ya no estamos tratando a un adolescente, a un niño pequeño, estamos tratando a un adolescente y él exige, sin que te lo diga, que lo trates como un adolescente. Que trates de entender por qué piensa como piensa. Aquí es donde nos tenemos que enfocar más en el corazón y no en la conducta. Aquí es donde tenemos que luchar más por entrar en sus vidas que simplemente por corregir las cosas de sus vidas que a nosotros tal vez nos incomodan, porque muy seguramente nos incomodan. Entonces, pues tal vez van a escuchar una música que a nosotros no nos gusta, les va a gustar un muchacho que a nosotros no nos gusta, por ejemplo, en el caso de nuestras hijas. Y son conversaciones que yo he tenido que tener con ella, por ejemplo. Yo recuerdo una vez que ella, cuando tenía 13 años, nosotros siempre hemos tomado café, ¿no? Los dos tomamos siempre café y teníamos tiempos de tomar café. Entonces nos íbamos a una cafetería a tomar café. Y entonces cuando ella tenía 13 años, a la luz de un café me dijo, papi, te quiero contar algo. Yo, sí, cuéntame. Es que me gusta un muchacho. Entonces uno trata de estar tranquilo, ¿no? Ok, ya sin mayores como escaramuzas, si uno no se pone así como... Pero fue un tiempo muy bonito porque ya pudo expresarme cómo se sentía y lo que pensaba y era un muchacho que no era un discípulo y lo demás. Entonces, ese día tuvimos una de las conversaciones más importantes con mi hija. Yo le dije, mira, está bien, hija, que te guste un muchacho, eso es normal. O sea, es normal que te guste un chico, eso no es nada del otro mundo, no es un pecado, no está mal, está bien. O sea, qué bueno que te guste un muchacho. Pero le expliqué por qué no era lo conveniente ese muchacho y le expliqué todo, ¿no? Y le dije, mira, y en virtud de eso yo creo que lo mejor es que no tengas novio sino hasta cuando cumpla los 18 años. Cuando cumpla los 18 años te voy a explicar por qué no te di permiso de tener novio durante estos años. 5 años después, cuando cumplió 18 años, nos sentamos en una cafetería, en la misma cafetería donde estuvimos cuando ella tenía 13 a tomar café. Y le dije, ahora te voy a contar por qué no te dejé tener novio. Entonces me dijo, sí, papi, quiero que me cuentes. Yo ese día le dije, mira, hasta aquí llegué yo contigo en esta parte de la crianza. Ya te eduqué, ya te entrené, ya puedes tomar tus decisiones, ya es tu responsabilidad. Yo te sigo apoyando, pero ya tú eres una adulta, ya tienes cédula, ya tienes que vivir tu vida. Entonces le dije, ahora te voy a explicar por qué no te dejé tener novio, sino hasta esta época, en los 18 años. Y le dije,
porque yo quería terminarte de educar y no que tus novios te terminaran de educar. Ese día ella entendió que mi afán fue más por su corazón que por su conducta. O sea, todas estas cosas de la expectativa, del contexto que les dije al principio, motivaron en mí el deseo de realmente involucrarme en la crianza de mis hijos. No ha sido un camino fácil, hermanos, no ha sido una tarea fácil. Este camino de ir al corazón es un camino largo, es un camino duro, es un camino demandante, es un camino exigente, pero es el mejor camino. Se trata de enfocarnos en lo de adentro de nuestros hijos y evidentemente eso nos tiene que involucrar en nuestra vida o en la vida de ellos. Nos tenemos que involucrar, tenemos que caminar a la par con ellos. Ahora tengo una niña de 19 años que estudia medicina, es una adulta, una mujer que ya piensa completamente diferente, una mujer con la que compartimos opiniones respecto a su relación con Dios y la verdad me siento agradecido con Dios de haber hecho ese trabajo desde el inicio porque ahora tengo una mujer hecha y derecha que ama profundamente a Dios y está bien, fue algo que Dios me permitió hacer. Pero no fue fácil, no ha sido fácil, todavía tengo un trabajo con mi hijo porque ese es el otro problema. Crear una niña es una cosa, pero crear un varón es otra completamente diferente. Son dos cosas completamente distintas, pero siempre el camino del corazón es el camino correcto porque del corazón mana la vida. Jesús, por ejemplo, censuró esto que les acabo de decir, que un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. Jesús censuró esto en Mateo 15 y lo calificó de hipocresía. Muchas veces podemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Demandamos un cambio en la conducta, pero no tratamos con el corazón que impulsa la conducta. La conducta es importante, el que nuestros hijos se comporten bien y sean respetuosos, ¿no? Sin embargo, nuestro enfoque debe ser lo que origina esa conducta, que sin lugar a dudas reposa en su corazón. El énfasis principal aquí entonces es el corazón como manantial de la vida y por esa razón la crianza debe ocuparse de pastorear el corazón. Pastorear el corazón es cuidar y cultivar aquello que a la larga termina definiendo la vida de nuestros hijos en todo sentido, ¿no? Debemos aprender a trabajar desde la conducta hasta el corazón, exponiendo los asuntos de su corazón a ellos mismos. Mira, tú hiciste esto porque estás pensando de esta manera, pero eso nos involucra definitivamente o nos tiene que involucrar con ellos. En otras palabras, debemos aprender a involucrarnos con ellos, no solo a reprenderlos. Para lograr esto, hay un aspecto que es absolutamente importante y que también involucra nuestro propio corazón. ¿De qué se trata? Nuestra relación con ellos. No podemos pastorear el corazón de nuestros hijos, no podemos tener autoridad sobre ellos si no hay una buena relación. Ellos deben entender que todos nuestros esfuerzos en su crianza son producto de nuestro interés y amor por ellos. Eso no solo va a lograr que tengamos su obediencia y buen comportamiento, sino su admiración, amor y respeto. Mis hermanos, aquí no solamente se trata de que nuestros hijos cumplan nuestros sueños o que nuestros hijos sean lo que nosotros queramos que ellos sean. Esto se trata de que eduquemos a nuestros hijos conforme a la instrucción del Señor, conforme a la disciplina del Señor, conforme al Evangelio. Y eso no significa tampoco que nuestros hijos se van a bautizar a los 12 años o a los 13 años. Eso significa que estamos cultivando el corazón desde que ellos son pequeños y va a haber un momento, porque el Evangelio tiene ese poder para hacer que nuestros hijos, en el momento que ellos decidan, sean discípulos. Pero no porque los presionamos culturalmente hablando. Entonces, el Evangelio no se trata de convertirlos a la membresía de la iglesia,
El Evangelio se trata de que ellos se conviertan al Dios de la Biblia, que son dos cosas completamente diferentes. Pero es un trabajo que hacemos en nuestro caminar con Dios. Mis hermanos, no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. El camino del corazón es el camino más duro. Vuelvo y les digo, sería más fácil tener una clase donde le dijeran a uno, dígame 10 pasos, concretamente hablando, de qué hacer para que mi hijo sea lo que el muchachito de allí es, el hijo de fulanito es. No, no hay tal cosa, no existe un manual. No nos dieron un manual. Si hubiera existido, nos lo dan desde que los tenemos. Pero no hay un manual para criar hijos, no hay un manual para ser padres. Esto depende sustancialmente de nuestro caminar con Dios. Para mí no ha sido fácil, no ha sido sencillo. Tengo 2 hijos espectaculares, pero ha tomado mucho tiempo. Mi corazón también ha salido en esto. Me he equivocado muchas veces, hermanos. Mis hijos son lo que son a pesar de quien yo soy, ¿no? En eso quiero ser muy claro. No ha sido fácil este caminar, no ha sido sencillo. Muchas veces he tenido que pedirles perdón porque me he equivocado. Por ejemplo, y eso es un tema que vamos a hablar en otra oportunidad cuando hablemos de la disciplina, acerca de la reprensión, pero no siempre ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero quería enfocarme en primera instancia en el corazón, en el carácter. Nosotros necesitamos enfocarnos en el carácter, en el porqué de las cosas que hacen, ¿no? En llegar a ese punto y no simplemente corregir una conducta. Si nosotros corregimos simplemente el comportamiento, vamos a tener hijos que se portan bien, pero no vamos a tener hijos con un carácter diferente, ¿no? Vamos a tener hijos que tal vez terminen odiando la iglesia porque los reprimimos tanto que no quiero saber nada. No sé, puede pasar. En esto no hay nada escrito, pero si nosotros trabajamos por educar el corazón de nuestros hijos, yo sé con toda seguridad que vamos a tener hijos que nos aman, que nos respetan, que nos admiran y que nos escuchan y que van a tener en nosotros simplemente padres que los van a apoyar en todo momento. Vamos a tener hijos que muy seguramente, lo más seguro, van a terminar amando profundamente a Dios, porque eso fue lo que vieron en nosotros, ¿no? Es como Dios trabaja en nosotros. Dios no solamente se enfoca en nuestra conducta, se enfoca en nuestro carácter. El Evangelio trabaja así, de adentro hacia afuera. ¿Qué es pastorear el corazón de tu hijo? Ok, luchar por su corazón. Mis hermanos, muchas gracias, muy amables, era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen algunas preguntas. Sería interesante si hay preguntas al respecto. Yo estoy mirando aquí en el chat si tienen preguntas. Yo puedo contestarlas, me las hacen, yo las puedo responder. Podemos dar un espacio para preguntas. Entonces, si tienen preguntas fáciles, por favor. Si hay preguntas, tenemos algunos minutos para preguntas. Puedo responder preguntas. A todos ustedes, muchas gracias. Como les dije, esto es un caminar, en esto estamos todos juntos haciendo el trabajo y sé que cada uno está haciendo su trabajo. Hay muchas cosas con las que tenemos que tener cuidado. También me hablaban de la ideología de género. Esa es otra parte que también está afectando bastante y que está buscando el corazón de nuestros hijos. El tema de la ideología de género es algo con lo que tenemos que tener cuidado y es un buen punto para seguir tratando. Me preguntan con los hijos adultos cómo pastorear. Muy buena pregunta. Estoy en eso. Es el mismo principio.
es el mismo principio. La cosa es que, pues obviamente, yo estoy trabajando ahorita con jóvenes, yo dirijo el ministerio universitario acá, y algo que me he dado cuenta es que ellos aprecian mucho cuando un adulto se interesa genuinamente por sus vidas, por sus corazones. Entonces, ha sido muy, muy especial poder hablar con ellos porque para muchos de ellos la figura paterna o la única figura paterna que han tenido soy yo, tanto chicos como chicas, ¿no? Entonces me hacen preguntas muy profundas de su universidad, de su trabajo, de sus vidas y obviamente pues es el mismo principio, ¿no? Es involucrarse, es la relación. La mejor forma de pastorear el corazón de un hijo adulto es la relación. Debe haber una muy buena relación, ¿no? ¿Cómo ganarse el corazón de un niño de 2 años? Ay, qué belleza. Ya lo tienen, ¿no? El niño de 2 años, bueno, disfruta a tu hijo. Disfrútalo, mano. Disfrútalo. Obviamente hay que corregir cosas. Tú, por ejemplo, vas a darte cuenta que tu hijo puede hacer pataletas, por ejemplo. Y, y es importante comenzar a ayudarle a entender. Y en eso vamos a hablar un poco más adelante del tema de la reprensión. Pero disfrútalo y ayúdalo a ver que, por ejemplo, una pataleta no es lo correcto para obtener algo, porque generalmente ellos hacen una pataleta porque quieren obtener algo, por ejemplo. Entonces hay algo en sus corazones que origina esa conducta, que quieren algo, ¿sí? Entonces podemos idear maneras, ser muy creativos de cómo trabajar con ellos en esa edad. Pero disfrútalo. Algo que yo viví mucho con mi hijo mis hijos fue disfrutarlos mucho. Y a veces, obviamente, si una vez se frustra con ellos, ¿no? Porque son demandantes, pero no cabe duda que yo los disfruté. Moni, gracias. Aquí me preguntan, ¿a qué edad se les puede explicar sobre sexualidad? Bueno, eso es una muy buena pregunta y la primera vez que yo tuve que explicarle a mi hija acerca de sexualidad lo tuve que hacer a los 9 años. A los 9 años. También ocurrió algo con mi hijo en una clase que él tuvo en el colegio. Le explicaban que pues para poder tener hijos había que tener relaciones sexuales. Entonces nosotros siempre le habíamos enseñado, le habíamos contado que nuestro noviazgo había sido muy puro y todo lo demás, que no había habido nada de eso. Siempre le contábamos esa historia, pero nunca le contamos pues cómo fue que él nació, cómo fue que lo tuvimos. Pero resulta que en el colegio les empezaron estas clases de educación sexual muy temprano y pues en una de esas clases el profesor dijo que los hijos se tenían por medio de relaciones sexuales y mi hijo dijo, no, pero mis papás nunca han hecho eso. Entonces ahí vimos la necesidad, evidentemente, de poderles hablar acerca de ese tema. Pero ahorita en el contexto en el que estamos, yo creo que ya como a partir como de los 8 o 9 años ya toca empezar a ver cómo explicarles esas cosas, obviamente de acuerdo a cómo ellos van evolucionando. Yo creo que cada papá en ese sentido puede darse cuenta de en qué punto están sus hijos y cómo ir explicándoles esas cosas. Mm, 11 años. Bueno, obviamente está bien mostrarle las escrituras, pero tienes que asegurarte que no simplemente estás corrigiendo una conducta. Por ejemplo, cuando él te conteste mal, eh, no te enojes, aunque yo sé que eso es muy difícil de hacer para uno como papá, es como, "Ah", pero simplemente calma la situación y pregúntale, ven, ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué pasa? ¿Por qué me expresas esto de esta manera?
¿Por qué te enojas para decirme las cosas? ¿Por qué me hablas de esa manera? Ese por qué es clave. El por qué es clave. ¿Por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué me contestas así? Y ahí te vas a poder dar cuenta de muchas más cosas, ¿no? A partir de ahí puedes trabajar en eso, porque puede ser que no me grites. Ahí estamos corrigiendo una conducta. La forma de corregir eso es, ven, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me contestas? Hablemos, explícame, ¿por qué lo haces? Entonces él va a poder explicar por qué lo hace y es mucho más fácil tratar lo que está dentro, ¿no? Eduardo Nacasa, mi hermano, es muy difícil eso, ¿no? Porque, pues obviamente la distancia hace mucho más difícil el tema de la relación, ¿no? Y pues obviamente para ellos, digamos que no necesariamente es aceptable que su relación con su papá sea a través solamente de medios virtuales como red social. Yo creo que vas a tener que recurrir, digamos, a poderlos ver de forma más frecuente. Yo sé que obviamente ahorita estamos en este contexto de la pandemia, pero una vez se salga esto, sí es importante que puedas pasar mucho más tiempo con ellos, ¿no? Eh, porque ellos necesitan ese tiempo, ¿no? Correcto. Sí, es muy importante el contacto. No sé más profundamente el contexto como tal tuyo, no sé si es que estás divorciado como tal o no vives o ellos viven con su mamá, pero sí es muy importante que el contacto, el que tú pases más tiempo con ellos sea bueno, o sea, es importante, un fin de semana, frecuentemente. Hay unas fechas, yo creo que Gerardo las puede colocar ahí. Hay tres fechas, ya esta es la primera fecha, bueno, vienen otras dos fechas y ya vamos a estarles comentando qué son las otras fechas. Sí, en los niños menores de 5 años el enfoque principal sí es la obediencia y después de eso el entendimiento intelectual. Pero aún antes de esa edad los chicos entienden lo que hacen, porque antes de esa edad, por ejemplo, los chicos saben manipular emocionalmente a sus papás. Por ejemplo, a mí me pasaba con Franco cuando era pequeñito que él cuando quería algo, por ejemplo, se dormía en la noche y simplemente porque yo estuviera ahí lloraba, ¿sí? Entonces, como que se desarrolla una especie de guerra de voluntades, ¿no? Con ellos. Y a veces uno tiene que simplemente dejarlos. Por ejemplo, una vez lo dejé llorar, que llorar. Y lloró hasta que, ok, mi papá no va a venir, yo mejor me duermo. Porque fue con Isabela o con Frank, uno de los dos. Entonces, simplemente la dejé llorar y, ok, mi papá no va a venir y durmió. Entonces, ellos también entienden que, que pueden manipularnos, ¿no? Entonces, sí es importante ayudarles como a entender que necesitan ser obedientes por una razón, no simplemente por ser obedientes. Ellos las entienden, ¿no? Patricio, la tecnología
Bueno, no creo que la tecnología se les deba prohibir, y menos si es un chico menor de 12 años, porque ellos, como te digo, nacieron en esa virtualidad. Creo que sí se debe regular apropiadamente, ¿no? Y una de las cosas que creo que es importante hacer es colocarles tareas a nuestros hijos, ¿no? Haz tal cosa, en este horario haces esto, a esta hora haces esto, y luego puedes entrar una hora, por ejemplo, a tecnología, y ya. Eh, pero debe ser regulada, porque la tecnología es abarcadora, ¿no? La tecnología es algo que Absurdo. absorbe mucho a nuestros hijos, entonces es algo que sí debemos regular completamente, ¿no? Que no dependan nuestros hijos de la tecnología. Um, es muy difícil este tema. Lo aconsejable es que chicos menores de esa edad no tengan celular, pero hoy es muy difícil porque incluso en los colegios les piden tener un celular o tienen que grabar ciertas cosas, se tienen que tomar ciertas diapositivas, o sea, es muy complicado, pero sí se puede regular, sí se puede regular, ¿no? Sí se puede, por ejemplo, a la hora en el comedor no hay celulares, en el comedor no hay celulares, nadie, el celular se deja afuera, no hay celular en el comedor. No sé, cuando los chicos se acuesten a dormir, no tienen que estar en tecnología hasta tarde en la noche, por ejemplo, esa es otra regulación. Cuando entran Eh, al baño. Cuando entran al baño, porque ya se entran al baño con el celular. Por ejemplo, a determinadas horas, ¿no? Determinados tiempos. Creo que es muy importante regular, no prohibir, regular, porque es difícil prohibir ahorita algo que está tan, pues, es instalado en la sociedad. Muy buena pregunta, Kelly, o muy buen aporte. He leído también que el rol de los padres no es el de amigos, sino de padres guías. Claro, ojo, es diferente tener una relación amigable con los hijos a que yo sea amigo de mis hijos. No, porque un amigo no tiene autoridad. ¿Sí me explico? No podemos ser amigos de nuestros hijos porque literalmente lo que les estamos diciendo es, no tengo autoridad sobre ti. Ahora, ¿podemos tener una relación amigable? Claro, pero con la distinción de vida. Soy su papá, ¿sí? Porque si no, tu hijo va a terminar diciéndote, hey, ñaño, hey, parce, hey, no sé qué. Y no es por ahí la cosa. Soy su papá. ¿Sí me hago entender? Pero tenemos una relación amigable, de confianza. Pero no soy su amigo, soy su papá. Y eso siempre debe mantenerse claro. Alberto Florentín, un abrazo. Gracias por estar ahí. Tengo un hijo no creyente y no sé cómo dialogar con él. Bueno, cuando tú dices que no creyente, ¿es que es ateo o es que simplemente no asiste a la iglesia? Porque todos nuestros hijos son no creyentes, mm, o sea, no son discípulos, obviamente, sino hasta después de que se bautizan. Pero nuevamente es un tema de relación, es un tema de relación. Algo que yo te sugeriría, por ejemplo, en este caso, es buscar cuáles son los intereses de tus hijos y qué es lo que lo motiva, ¿no? Aquí lo importante en este caso, Alberto, es buscar, recuerden que la lucha es por el corazón, entonces la relación es importante. Aquí se trata de perseguir tener una buena relación con él. Ahora, tampoco se trata de ser complaciente, tú sigues siendo su papá, pero sí se puede tener una buena relación. Entonces eso implica ver cuáles son sus intereses, charlar con él, buscar la manera hasta que la relación comience a darse, pero va a tomar bastante tiempo. Ok, gracias a todos. Ok, Roberto Murillo preguntaba, hola, buenas tardes, mi pregunta es, ¿cómo llegar al corazón de mi hija de 3 años y 1 año? Siento que se debe ser muy creativo, pero no sé cómo, siento que son muy pequeñas para entender. Bueno, yo te aconsejo juegues mucho con ellas. El juego es algo vital, ¿no? Salir al parque, bueno, ahorita no se puede salir al parque, pero
se pueden hacer juegos con ellos, ¿no? Eh, ver películas con ellos. Se empieza así, ¿no? Se empieza disfrutándolo. Lo mismo que le dije a Armando y a otro hermano, es disfrutándolos. Necesitas disfrutar a tus hijos y saber que ellos sepan que tú disfrutas de ellos. Porque los chicos también entienden cuando uno no disfruta de ellos, entonces se pueden alejar. Como que, sí voy a pasar tiempo con ellos, a ver, ¿qué es lo que quieres? Sí, bueno, veamos. Y, bueno. Ellos también, ellos también perciben cuando nuestra actitud es desobligante hacia ellos. Entonces disfrútalas, ámalas, juega con ellas. Evidentemente cada etapa en la relación tiene un contexto, ¿no? Entonces, pero no tienes que dejar pasar de vista esos contextos, porque a veces pensamos que nuestros hijos siempre se van a quedar pequeños y los seguimos tratando así. Por eso el conflicto cuando llegan a la adolescencia y no entendemos por qué mi hija de 4 años cambió cuando tiene 12, porque ya tiene 12. Entonces son otros los intereses y desafortunadamente nosotros no cambiamos a la par con ellos, ¿sí? Sino que nos mantenemos en nuestra hija de 4 años. Y no, entonces necesitas disfrutarlos mucho, pero ir siendo consciente de que ellos van cambiando, de que van adquiriendo ciertas actitudes, ciertos roles, ciertas cosas, pero ir examinando, ¿no? Y eso requiere bastante tiempo, por eso te digo que esto es el camino más difícil, el camino del corazón es más difícil porque es algo en lo que yo tengo que estar permanentemente descubriendo quiénes son mis hijos y quién soy yo, porque a la larga la influencia más fuerte que ellos van a tener es mi influencia, la mía como papá. Entonces va a tomar bastante tiempo dedicarme, conocerlos, cómo responden, cómo actúan, cómo son en determinadas cosas, ¿no? Entonces, son cosas en las que tenemos que invertir bastante tiempo. ¿Cómo manejar los celos entre hermanos? Bueno, ahí yo te preguntaría si tú consientes a alguno de los dos. Si tú estás consintiendo a alguno de los dos, entonces puede ser que eso esté generando celos. Entonces hay que mirar, ¿no? Si es que eso es lo que está pasando. Los celos en los niños no son infundados, hay algo que los motiva. Entonces hay que averiguar qué es. Si es que de pronto tú estás consintiendo a uno o el chico se siente así, como que se le da más atención a uno que a otro, o por el rango de edad puede ser que él requiera más atención que el otro y él sienta como que ha sido desplazado. Todo eso es algo que hay que ir y mirar, preguntar, ver por qué se siente así, pasar tiempo con él, por qué te sientes así, ¿no? Seguridad. Bueno, el tema de la corrección física es algo que vamos a hablar más, pero pues evidentemente nosotros tenemos que obedecer la Biblia, solamente que el tema de la varita tiene un método y tiene una finalidad. Entonces eso también requiere mucha paciencia. Hay papás que han preferido no usar la varita, pero también se necesita entonces ver de qué forma disciplinamos a nuestros hijos, sin maltratarlos, sin agredirlos, ¿sí? Pero evidentemente ayudándoles a entender que sus actos de desobediencia o su mal carácter o su pecado tiene una consecuencia. Miguel y Sole, gracias. Ok, a ti, gracias. Vale, gracias. Un abrazo a todos. Gracias, gracias.